creen que Dios es un Dios protector? Yo creo que Dios es un Dios protector y lo creo por sobre todas las cosas. Que cada vez que Dios no me protege no es porque Él no quiera, es porque yo no me dejo proteger. Porque hay algunos principios en la palabra que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si yo quiero estar a la sombra de algo, me tengo que meter abajo de eso. Si no, voy a estar fuera de esa cobertura. Y Dios funciona de esta manera. Lo que pasa es que nosotros a veces no lo entendemos. Y aún muchas veces nosotros, lejos del camino de Dios, Él con su amor nos sigue. Nos sigue. Nos sigue. Así como muchos de nosotros hemos sido alcanzados, no en una iglesia, fuimos alcanzados cuando estábamos tal vez practicando el pecado y haciendo cosas que no debíamos, y ahí en ese lugar Dios empieza a hablarnos. ¿Y saben por qué? Porque su amor es tan grande que nosotros no lo podemos entender. El amor de Dios es tan grande y su paciencia es tan grande que Él nos espera, pero Él no quiere que vivamos como estamos viviendo. Pero hay una protección de Dios que dice la palabra en Isaías 41, Isaías capítulo 41, versículo 8, dice de esta manera: vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, o vosotros, los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, Señor, en esta hora te pedimos, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, Padre, liberte los aires, Señor, para que el entendimiento de lo alto venga, Señor, sobre cada corazón, Señor. Que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, consuma todo lo que no sirva, Señor. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, todo espíritu que produce distracción, nosotros lo sujetamos, Señor. Todo espíritu que quiere traer control mental, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, lo debilitamos en el nombre de Jesús, Señor. Y declaramos, Señor, que tu palabra, Rey, comienza a producir, Señor, ese efecto que solamente, Señor, tu Espíritu, Señor, puede hacer en nosotros. Padre, y te pedimos que en el proceso solamente seas tú, Señor, glorificado y honrado, porque tú te mereces la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Fíjense en que Dios, a través del profeta Isaías, le dice a su pueblo, a su nación, le dice que Él lo escogió, que Él no lo desechó, que Él pelea por ellos. Y fíjense en que dice, buscará a los que tienen contienda contigo y no los hallará. Serán como nada, como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Nosotros, si vemos las noticias de hoy
y nosotros podemos tomar dimensión que Israel es la nación del Señor, y que aunque ellos no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, como el Mesías, como el Mesiaca, ellos no lo han recibido, aún Dios permanece fiel con su nación, aunque no hayan recibido a su Hijo. Por eso nosotros vemos que alrededor de Israel se levantan guerras, todos los cañones, todos los misiles, todos los cohetes están apuntando. Aún atrás de ellos hay naciones que están todos haciendo trabajo para poder destruirlo a los judíos. Hay naciones alrededor del mundo, potencias muy grandes que lo quieren exterminar. Dicen ellos que lo quieren barrer al mar, lo quieren correr al mar, lo quieren sacar corriendo, lo quieren desterrar. Y saben que no pueden, porque Israel es una nación fuerte, poderosa. Cayó una bomba y mató una sola persona. Porque hay una protección, más allá de esta protección misilística que tienen, hay una protección de parte de Dios. En las guerras que Israel siempre libró, siempre Dios estuvo de su lado. Aún Israel sin haber aceptado al Mesías, a Jesucristo como el único Mesías que vino a rescatarlo. Fíjense que es la promesa. Y cuando le dice Jacob, usted va a notar que le dice Jacob y después le dice Israel. Es como que son dos personas diferentes, no es la misma persona. Jacob e Israel es el mismo. Solamente que está hablando de Jacob es el nombre que recibió de parte de su padre, que le puso Jacob, le pusieron porque era el que venía agarrado del calcañar, del talón de su hermanito, era mellizo, y venía con un hermano que el otro se llamaba Esaú, que significaba pelliza o peludo o velludo. Entonces eran dos bebés que nacían en un mismo vientre, pero ya estaba establecido por Dios, porque Dios le habló a la mamá de ellos y le dice, el menor de ellos, el mayor le va a servir al menor. No era algo caprichoso, era algo que Dios había establecido, y lo quiso siempre Dios a Jacob. Por eso la palabra de Dios dice que a Jacob amó, pero a Esaú lo aborreció. No lo quiso en menos grado que a Jacob. Y Jacob significaba el engañador. Jacob era un suplantador. Era alguien que uno lo ve y dice, ¿y le van a ayudar? ¿Este hombre cómo le van a ayudar si es mentiroso, engañador? Y la vida de este hombre fue así siempre. Y después habla de Israel. Israel significa el que peleó contra Dios y los hombres y venció. O sea, es la misma persona. Es cualquiera de ustedes que tiene un nombre y después de un suceso le empiezan a decir el nombre del suceso. Tal vez algunos le dicen el que todos los días anduvo triste. Imagínense, esa persona que todo el día anda depresivo. Entonces, ¿cómo lo conocieron? Como el depresivo. Pero y ahora tuvo un encuentro con el Señor. ¿Y cómo se llama? El alegre. El que anda desparramando alegría. El que siempre anima a los demás. ¿Por qué? Porque hubo una transformación. Por eso el Señor aquí le habla a Jacob, le dice, yo te escogí cuando eras Jacob. Yo no te escogí cuando eras Israel, no te escogí cuando habías vencido, cuando habías ganado contra los hombres y contra mí. Yo te escogí cuando estabas siendo nada. Ahí yo te amé, ahí yo te quise, como a nosotros. El Señor a nosotros nos amó, no ahora. Él nos amó cuando nosotros andábamos haciendo cualquier cosa. Amén. Cualquier cosa, estábamos lejos de Dios. Es más, en la ignorancia total de Dios. Y encima enojados con Dios. No sé por qué, pero andábamos así. Pero ahí Él nos amó a nosotros. Y fíjense que Él prometió una protección. Por eso en esta noche la protección de Dios. Yo quiero que en esta noche nosotros, los que están ahí conectados, puedan entender que hay una protección especial de parte de Dios para su pueblo, para los que son su pueblo. Y nosotros somos pueblos de Él. Y si tal vez hace mucho tiempo que te has apartado del redil, te has apartado de la manada del Señor, bueno, este es el tiempo que te vuelvas con todo el corazón y le digas al Señor que quieres volver a su redil y ser oveja de su manada y que estés bajo el pastor de pastores, que es Jesucristo, que vino a cuidarnos. Amén. Dice la palabra de Dios en el Salmo 34:7. Yo quiero que en esta noche tú te vayas bien seguro y bien segura
que cuando nosotros estamos en el Señor, pueden venir un montón de cosas alrededor. La gente tiene miedo. Hoy anda por las calles y la gente tiene miedo. Y tiene más miedo a un virus que a morirse e irse al infierno. La gente tiene más miedo de morirse por un virus, pero no tiene miedo de irse al infierno. El virus te puede matar por un pequeño tiempo, pero el irnos al infierno es por toda la eternidad. Y eso es lo que nosotros a veces no entendemos. Por eso la palabra de Dios dice en el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No es que lo está mirando, porque no es que Dios dice, bueno, yo estoy al lado tuyo. Imagínense que esté al lado de nosotros alguien que dice que nos está cuidando y nos están mirando, nos están pegando una paliza y nos está mirando. Ese no nos defiende. Por eso la palabra de Dios dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios no es un adorno. La fe en Dios no es un adorno. Por eso dice la palabra que caerán 1000 a tu diestra y 10.000 a tu siniestra, pero a ti no llegará. Por eso la palabra de Dios dice que por un camino vendrán contra ti, pero por 7 saldrán, huirán delante de ti. ¿Por qué? Porque Dios tiene ese poder. Por eso es tan importante que nosotros estemos en Dios. Nosotros estemos buscando al Señor y que tratemos de obedecer a lo que su palabra dice. En Isaías 43:2 dice, cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Cuando dice yo, es Dios. No es el profeta Isaías que va a estar con la gente, sino que Dios le estaba hablando a Isaías para que le diga a su pueblo. Era Dios que le estaba diciendo, cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. O sea que le está diciendo, vas a vivir procesos, vas a pasar por ríos, pero no te vas a negar, no te vas a quedar ahí empantanado, sino que vas a poder pasar el río. Y cuando pases por el fuego, dice, no te quemarás. No sé si alguien lo ha hecho, saltar arriba de la llama. Yo lo he hecho de chico, jugando, éramos bastante traviesos. Entonces saltábamos arriba del fuego y no me quemaba. Y la llama no ardía en mí, pero sí que saltaba y 2 o 3 saltos seguidos, porque después ya se empieza a calentar la ropa. Y ya así después te empezaba a quemar. Pero Dios lo que nos promete en esta protección, que aunque nosotros pasemos por fuego de prueba, aunque parezca muy fuerte, que parece que nos van a destruir, las llamas no nos van a quemar y las llamas no van a arder en mí. Porque son 2 procesos distintos. Pasás cerca del fuego, empezás a quemarte, pero después empieza a arder la llama en nosotros. Entonces nosotros lo que tenemos que entender es que el Señor muchas veces nos va a permitir vivir, tal vez por nuestro propio capricho, tal vez por nuestra propia desobediencia. Porque la Biblia establece que Dios no es tentador de nadie. Él no va a tentar a nadie. Él lo que quiere es que nosotros no andemos en la mala. Pero saben que nosotros tenemos una cosa recurrente permanentemente y nos gusta andar metidos en el barro. Nos gusta quedarnos empantanados. Aunque Él nos quiere sacar, nosotros a veces, no, déjame, yo me quedo acá, me gusta, está lindo. Por eso la Biblia dice que así como el perro vuelve a su vómito, la puerca lavada vuelve al cieno. ¿Y qué es lo que está diciendo? Nosotros que conocemos los perros, que acá hay muchos perros, tal vez allá donde me estás viendo no hay, pero acá hay perros, y el perro cuando vomita porque está descompuesto, al rato pega una vuelta y lo que vomitó se lo come de nuevo. Y eso es lo mismo que hacen los cerdos. El que se crió en el campo sabe que si uno baña un chancho, un puerco, un cerdo, lo bañamos y lo soltamos, ¿sabe dónde va derechito? A meterse al barro. Porque esa es la naturaleza del cerdo. Le gusta estar viviendo en el barro. Y así es
muchos de nosotros, que el Señor nos empieza a limpiar, el Señor nos empieza a purificar, porque Él nos quiere proteger. Pero ¿qué hacemos nosotros? Ni bien estamos un poco mejor, andamos buscando a ver dónde hay un charco de barro y andamos y nos metemos de cabeza. Y pasan otros años y empezamos a ser golpeados, pero no por Dios, porque Dios no nos castiga. Somos nosotros los que tomamos las malas decisiones. Somos nosotros, no es el Señor, somos nosotros. Y fíjense que la promesa de Dios siempre es protegernos. Él lo que quiere que nosotros estemos con Él, porque ¿quién podrá hacer alguien contra una persona? Algo contra una persona que está con el Señor. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero Dios tiene que estar conmigo y yo tengo que estar con Dios. Por eso las personas a veces dicen, yo sé que Dios está al lado mío, pero Dios quiere estar dentro de nosotros, acá dentro, dentro de nosotros. Él no quiere ser externo, como una alternativa. Lo agarro a Dios, le pego un par de oraciones y después desaparezco, porque Él lo que quiere es que nosotros caminemos con Él. Por eso Jesús hablaba de que nosotros estuviéramos en Él. El apóstol Pablo habla de estar en Cristo. Y estar en Cristo es estar metido dentro de Él. Por eso Jesús decía que el que come mi carne, hablando del pan, y bebe mi sangre, habla de esto. Si yo voy a tomar agua, esta agua deja de ser agua del vaso y va a pasar a ser parte de Néstor. Se va a transformar en Néstor. ¿Por qué? Porque esa agua tiene que asimilarse en todo mi organismo. Es el ejemplo que Jesús le estaba dando cuando le dice, tienen que comer mi carne, este es mi pan. Le estaba diciendo, tienen que aprender a vivir como yo fui desgarrado. Por eso el apóstol Pablo decía, el que no toma, nosotros todos los días tenemos que morir a sí mismo para que pueda vivir Cristo. Si yo no muero, yo no decido morir, Néstor Núñez no decide cambiar de su vida, de su pensamiento, yo no le puedo dar herramientas al Señor para que me proteja como Él me quiere proteger. Porque me van a quedar algunos lugares que van a estar ahí con unos huecos en donde el enemigo se va a meter una u otra vez. Por eso es tan importante nosotros caminar en el Señor y no vamos a cambiar de la noche a la mañana. Nosotros esto lo hemos enseñado. Nosotros, nuestra carnalidad no muere con la conversión. Nosotros nos convertimos a Cristo, pero hay cosas que nos corre sangre por las venas y que al otro día de haber caído rendido al Señor y decirle, Señor, yo reconozco que soy pecador y quiero cambiar de vida, pero al otro día alguien me dice algo y capaz que se me calienta la sangre y yo quiero hacer cosas que no debo. ¿Por qué? Porque la carnalidad no muere automáticamente. Es un proceso. Y ese proceso muere al estar cerca de la fuente de mansedumbre, de amor, de misericordia, que es Cristo Jesús. Y ese proceso se gana buscándolo al Señor por medio de la Escritura, por estar prendido en la oración con Él, juntarnos con personas que nos edifiquen y no personas que te dicen, che, ¿te hicieron algo? Ay, ¿que vos no vas a hacer nada? No, bajale los dientes. Esa persona nunca te va a llevar a Cristo. Esa persona dice, no seas tonto, no seas tonta. ¿Te vas a dejarla ver la cara de tonto? Esa gente no te va a edificar nunca. La gente que te va a edificar es la gente que va a decir, tenés que aprender a dominar tu carácter. Tenés que aprender a morir todos los días. Pero lo que sucede es que esta sociedad, cuando uno hace eso, ¿saben lo que dice? Este es un tonto. Este es un tonto. Y yo veo a alguien en la cruz del Calvario, Cristo Jesús, que Él sí tenía poder, pero no hizo nada. ¿Saben por qué? Por amor a ustedes y por amor a mí. Porque Él vino a hacer la tarea. Y Él sabía que si Él moría, todos nosotros vivíamos.
Y alguno puede decir, pero Él era Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y qué somos nosotros? Hijos de Dios. Y Él dejó huellas para que nosotros las sigamos. El cristianismo del primer siglo era conocido porque hacían lo mismo que había hecho Cristo Jesús. Eran capaces de doblegarse con tal de no dañar a otro. Pero ¿saben qué? Estos tiempos muy difíciles, porque nosotros cada uno queremos gritar nuestras razones. Cada uno de nosotros nos creemos mejor que los demás. Y no estamos dispuestos a ceder que nadie nos diga nada. Y ahí nos damos cuenta que nos necesitamos tanto al Señor. Necesitamos tanto a Jesús. Y solamente cerca de Jesús, esta carne va a morir. Esta carne no muere lejos del Señor. Es como una brasa. Acá en Argentina, para los hermanos que miran, hacemos asado. Y hay una leña que se llama piquillín. Y esa es una leña muy buena. Y hace unas brasas espectaculares. Pero yo le propongo que agarre una brasa encendida y la saque del fuego. Y que la ponga ahí, a un par de medio metro nomás del fuego. Y empecemos a ver cuánto dura esa brasa encendida. Esa brasa se va a comenzar a apagar. Primero va a dejar de estar roja, va a pasar a ser naranja, después se va a poner rosadita, después se va a poner blanca y después se va a poner negra, porque solamente va a ser un carbón. Eso nos sucede a nosotros cuando nos alejamos del Señor. Dejamos de ser un fuego encendido, una brasa encendida, y pasamos a ser un simple carbón que no sirve para calentar, sirve de carbón nada más. Por eso nosotros tenemos que estar pegados a la fuente que nos protege, la fuente que nos da la protección, que es el Señor, es Cristo Jesús. En Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Es la misma promesa del antiguo pacto, que Dios está con nosotros en este pacto, en el nuevo. El Señor Jesús dice que si nosotros nos congregamos 2 o 3 en el nombre de Él, Él iba a estar en el medio de nosotros. Y en Mateo 28:20 dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Pero nosotros lo tenemos que creer. Yo le puedo leer la Biblia completa y hacer un estudio tremendo, pero si usted no lo cree, yo no puedo hacer nada, porque el único que puede convencernos de pecado, de justicia y de juicio a cada persona sobre la faz de la tierra es el Espíritu Santo de Dios. Y si hay cosas que nosotros no estamos dispuestos a dejar, Dios no va a producir algo exigiéndonos que lo hagamos, porque Él es un Dios que espera en la voluntad nuestra, que nosotros accedamos, que usemos el libre albedrío. Nosotros tenemos la opción de escoger. Por eso Jesús le decía a los ciegos, le decía a Bartimeo, ¿qué quieres que yo te haga? El otro era ciego. Imagina que alguno que es ciego y le pregunte, medio loquito, ¿cómo le va a preguntar qué quiere que le haga si es ciego? Porque capaz que era ciego, pero quería ser millonario. ¿Saben cuánto de nosotros estamos ciegos y queremos plata? Estamos ciegos, vamos derecho al infierno, pero queremos plata. Más bien rico, pero bien asado. Y no es así. El Señor lo que quiere es que nosotros podamos entender la grandeza de la protección que Él nos quiere dar en nuestra vida. No hay nada en esta tierra que valga más que lo que Dios nos quiere ofrecer. Algunos lo hemos aceptado, pero tenemos que cuidarlo. No sea cosa que lo perdamos nosotros. Anoche predicamos una palabra que tenía que ver con defender ese campito que para algunos es insignificante, que era el campito de lentejas. Pero hubo un hombre que se llamó Sama,
que significaba el que oye o le están oyendo. Y habla que él se plantó en ese campo para pelear el campo de lenteja. Y dice que todo el pueblo había huido y él solito peleó contra los filisteos. Y Sama significa eso. Y su papá era Ararita, era un montañés. Y su papá se llamaba Are. Y su papá, el significado significa el fugitivo. O sea, él, toda su familia, su papá que representa a su familia, siempre le habían esquivado a las peleas de batalla, de poder plantarse en fe. ¿Y él qué hizo? Él dijo, yo no voy a hacer con mi papá. Y él solo se plantó a pelear. Y gracias a la decisión de él, Israel pudo tener esa plantación para poder alimentar. Por eso nosotros cada cosa que Dios nos da, tenemos que saber defenderla. Cada cosa que Dios nos ha entregado y nos ha puesto en nuestra mano, nosotros tenemos que saber defenderla. A nosotros Dios nos dio la vida. ¿Y saben qué hacemos con la vida? Desastre hacemos con nuestra vida. Y la vida es una sola. Y hay un gran engaño en esta sociedad que te dice, tenés que vivir la vida porque la vida es una sola. Y el Señor debe decirnos a nosotros, vivila bien porque es una sola. No la vivas mal, no las gastes mal. Por eso Jesús, Él dio el gran ejemplo. Se sujetó por 30 años siendo Dios en la tierra y Él no empezó a hacer lo que le parecía. 30 años, imagínense que Él era Dios. Él podía manifestar milagros, podía manifestar un montón de cosas. La gente le faltaría el respeto a su papá que se llamaba José, papá postizo. A su mamá que se llamaba María, que él no estuvo concebido en el mejor momento, Jesús. Seguramente en la aldea donde él nació había muchos rumores de su mamá y de su papá. Pero él hacía silencio, porque él volaba arriba. Él tenía los ojos puestos en el cielo y el corazón en la humanidad. Entonces él no se preocupaba por lo que decían, sino se preocupaba por lo que su papá celestial decía. Y la tarea, y a los 30 años el padre le dijo que él comenzaba una carrera, que era el ministerio para poder producir una transformación en la humanidad y poder tener acceso a la salvación todos nosotros los pecadores. Pero él se tuvo que aguantar. Por eso nosotros a veces nos confundimos quién es más fuerte. Hay gente que dice, mira, aquel tiene un carácter fuerte. No tiene un carácter fuerte, lo que tiene un carácter horrible que no lo puede dominar, que el carácter lo domina. Por eso la palabra de Dios dice que es mejor el varón que puede sujetar su espíritu que el varón que puede tomar una ciudad. Porque es fácil cantarle las 40 a todos, pero es más difícil hacer silencio cuando tenés razón. Y eso es lo que hacía Jesús. Hacía silencio cuando él tenía razón. Le decían, ¿tú eres el rey de los judíos? No decía nada, se quedaba callado. ¿Tú eres el rey de los judíos? ¿No sabes que yo tengo autoridad para matarte? Y Jesús ahí le contesta, le dice, ninguna autoridad tendrías si no te hubiera sido dado de lo alto. Él sabía cuándo hablar, cuándo callar. Él nunca le interesó lo que la gente dijera o hiciera en contra de él, porque el plan de Dios era mayor. Cuando nosotros comenzamos a ver en dónde tenemos que ubicarnos para estar bajo la protección de Dios, nuestro pensamiento empieza a cambiar. Y ya no nos importa lo que la gente diga. Tu vida espiritual y mi vida espiritual no depende de lo que las personas piensen o digan de mí. Amén. Mi vida espiritual y mi vida delante de Dios depende de la obediencia que yo tenga a la Escritura y a la palabra de Dios. Porque eso me va a hacer llegar a mí a la vida eterna. No van a ser los logros humanos, van a ser la obediencia. Por eso Jesús dijo, cuando los discípulos le preguntaron, Maestro, Rabí, come. Y él le dijo,
yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, que es hacer la voluntad de mi Padre y que acabe mi obra. Porque Jesús sabía bien en dónde estaba la protección. La protección siempre está cerca del Señor. Amén. Si te has alejado del Señor, aunque estés en la iglesia, porque hay gente que viene a la iglesia y está pero años luz de Dios, porque viene solamente como algunos que hacen para lavar los pecados, pero ni bien salen o antes de salir ya se están considerando mejor que los que están perdidos en el mundo. Y Jesús nunca miró así a la gente perdida. Nunca nos miró así el Señor. A nosotros nos miró con amor y misericordia. Aun cuando nosotros le esquivábamos y le decíamos que Él no existía, que era mentira, que todos sus hijos, los evangélicos, eran locos, Él igual nos amaba. Pero cuando se presentó a nuestras vidas, nos convenció que el mejor lugar es estar pegado a Él, pegado a sus pies. Por eso, si vos estás buscando la protección de Dios, metete bajo de sus alas. Metete bajo la cobertura de su palabra. Muchos hombres van a orar por tu vida. Vas a ponerle la cabeza a un montón de hombres para que te oren y te saquen la amargura, el dolor, la tristeza, todo eso. Pero hasta que no decidas en tu corazón meterle tu cabeza a los pies de Cristo y decirle: Maestro, yo me rindo a ti y yo quiero tu protección. Hasta que no llegue ese día en que nos rindamos, la protección de lo alto no se va a poder producir. Porque no es por un hombre o una mujer, es porque nosotros nos rendimos de todo corazón a Dios. Hay gente que aún estando en la iglesia sigue practicando brujería, hechicería y sigue siendo engañado por el diablo. Sigue practicando el pecado. ¿Y por qué le digo si somos todos pecadores? Porque una cosa es pecar sin querer y otra cosa es andar buscando el pecado para caer. Son cosas diferentes. Una cosa es Néstor Núñez, que juega al fútbol una vez cada 2 años. Otra cosa es Lionel Messi, que él practica fútbol. Esa es la diferencia entre caer en pecado y pecar, practicar el pecado. Son cosas diferentes. Y eso es lo que el Señor quiere. Él sabe que somos pecadores, por eso la palabra de Dios dice: si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero si nosotros pecamos deliberadamente, habiendo tenido un encuentro de todo corazón, porque puede ser fatal para nuestras vidas, pero tenemos que estar rendidos a los pies del Señor, rendidos a los pies del Señor. Todo lo que el mundo nos ofrezca es mentira, hermanos. O tal vez estás escuchando la primera vez ahí. Es mentira. Todo eso se va a ir como agua entre las manos. Todas las relaciones con mujeres, relaciones con hombres, todas las drogas que puedas tomar, todo el dinero que puedas robar, se te va a ir como agua entre las manos, porque todo eso es mentira. Alejarnos de Dios es mentira, y un día vamos a ver lo que es real. El Señor, dice la palabra de Dios, dijo Juan el Bautista, dice: yo bautizo en arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, que es más poderoso que yo, Él va a bautizarlo en Espíritu Santo y fuego. Y después dice el capítulo que sigue: el aventador está en su mano para separar el trigo y ponerlo en el granero, y la paja tirarla al fuego donde nunca se apaga. Ese aventador lo tiene Cristo, porque Jesús vino como cordero, pero no viene más como cordero. Amén. La venida del Señor, Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Él no viene más a poner la cabecita, porque Él padeció una sola vez y para siempre. Ahora cuando venga y cuando escuchemos la final trompeta,
ya va a ser tarde si no nos hemos arrepentido hoy. El aventador es como una zaranda que en el tiempo antiguo se tiraba para arriba y acá había trigo y había paja y se tiraba y el viento, por eso se llama aventador, el viento separaba la paja del trigo. El trigo quedaba acá, el fruto quedaba acá. Los frutos dignos de arrepentimiento quedan acá y esos frutos van a ser echados dentro del silo de Dios, al granero de mi Padre, como decía Jesús. Y la paja, lo que queda ahí, eso que se dispersa con los primeros vientos de doctrinas y mentiras que el mundo ofrece, eso va a ir haciendo a un lugar donde se va a quemar. Y en ese lugar va a ser solamente el lloro y el crujir de dientes. Por eso en esta noche el Señor nos habla todo. De esta protección divina nos habla Él. Que el mejor lugar donde podemos estar hoy en la tierra es a los pies del Señor. Y el lugar que nos va a tocar, si Él nos llama a su presencia, va a ser cerca de Él. Porque ahí, a ese lugar, dice que el ladrón no puede entrar y no va a hurtar. Ahí en ese lugar, toda lágrima va a ser enjugada, va a ser secada. Ahí en ese lugar se va a ir toda la tristeza. No va a haber tristeza, solamente va a haber gozo y alegría. Por eso esforcémonos un poquito más. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Esforcémonos hoy. Amén. Matemos nuestra carne. Verdaderamente vale la pena. Vale la pena. Porque el Señor quiere que nosotros tengamos vida. Y vida en abundancia. Por eso Él murió en la cruz del Calvario, para que nosotros viviéramos. Y Él dijo: a donde yo esté, ustedes también estarán conmigo. Por eso dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo voy a preparar una para ustedes. Amén. Si no fuera así, yo se lo hubiera dicho, dice Jesús. El Señor tiene un lugar, porque ese lugar es el lugar de protección. No tenés que estar peleando más con nadie, con tu vecino. Empezá a pelear contigo mismo y decirle al Señor, ayúdame a rendirme. Mi carácter es muy fuerte. Mi carácter me ha traído muchos problemas de chiquito. El que mi papá no me haya dado lo que yo necesitaba me hizo engendrar odio y rencor. Lo que mi mamá me hizo, no sé cuál es el tema, no sé cómo vino. Yo no sé qué es lo que pasó en tu corazón, pero una sola cosa sé: que el Señor no miente y Él quiere lo mejor para tu vida y para mi vida. Todos los días morimos, todos los días, así como nuestra piel se muere, así como todo nuestro ser se muere. Y vieron cuando dicen que las células cancerígenas, ¿saben lo que le pasa a las células cancerígenas? Se resisten a morir. Y como se resisten a morir, nos terminan matando a nosotros. Porque Dios está establecido que el hombre muera. Y después el juicio. Por eso nosotros todos los días morimos. Una parte nuestra muere. Todos los días. Pero todos los días hay algo nuevo que nace. Así tenemos que hacer en el Señor. Matemos la carnalidad y hagamos vivir el Espíritu en nosotros. Al principio es difícil, no lo entendemos, no sabemos cómo hacerlo, pero poco a poco. Pedro caminó con Jesús, pero cuando llegó el momento del miedo, que tuvo que cuidar su pellejo, no tuvo ni un problema de negarlo al Señor. Pero Jesús lo entendió. Por eso después se acercó y no lo desechó a Pedro. Vino y le dio tarea. Lo viene a elegir y le dice: ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas, le dijo. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, apacienta mis corderos. Y ya al último le dice: ¿me amas, Pedro? Y Pedro, con el corazón en la mano: Señor, tú sabes todas las cosas, que yo te amo. Apacienta mis ovejas. El amor de Dios es tan grande que Dios no es como los hombres. Los hombres desechamos o nos desechan. Por eso a Jacob le dijo, porque es el mismo Dios,
Dijo, yo no te deseché, aun cuando eras Jacob. Por eso yo estoy contigo. Yo peleo la batalla por ti. Quédate cerca de mí, porque yo voy a salir a pelear por ti. La pandemia se puede desparramar por todos lados. Van a venir aún cosas peores de lo que estamos viviendo. Pero nosotros tenemos que estar al abrigo del Altísimo. Confiemos en Dios. Confiemos en su promesa. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Sí, tiene que Señor. creerlo. Amén. Vamos a orar porque el Señor me dijo, decile a mi pueblo que tienen que creer en mí, porque yo vengo pronto. Sí, mi Dios. Y mi pueblo está muy asustado y está muy confundido, pero yo soy el mismo ayer, hoy, por los siglos. Yo soy el mismo. Yo soy el que peleo la batalla por ellos. Yo soy el que dije que no es con espada ni con jabalina, sino con mi Santo Espíritu. Oh, amado Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, he entregado tu palabra como tú me lo dijiste, Señor. Solamente tú conoces el corazón de los hombres, Señor, de las mujeres. Tú sabes los temores, Señor, las dificultades. Tú sabes, Señor, lo que cada uno necesita, Señor. Por eso te pido que el poder de tu Espíritu en esta hora sea tocando cada corazón, Señor. Que solo la presencia de tu Espíritu Santo, Dios, ponga esa convicción de estar cerca de ti, Señor, y no alejarnos por ninguna circunstancia, Señor. Padre, que ningún convencimiento, Señor, ajeno a tu palabra pueda producir un cambio en la dirección de tus hijos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, rompo toda cadena, Señor, maldición generacional, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Todo trabajo de brujería o hechicería, Señor, que han querido nublar la mente de alguno de tus hijos, Señor, en esta hora, Señor, cae por tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, que el poder de tu Espíritu, Señor, traiga libertad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, rompe las cadenas, Señor, del pecado. Rompe los yugos de esclavitud, Señor, en los vicios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo, Rey, comience a convencer, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y que tu palabra comience a producir sanidad en el corazón, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, declaramos, Señor, que en esta noche el poder de tu Espíritu Santo, Señor, se va a manifestar de una manera especial, Señor, porque es una noche, Señor, Padre, en donde el ángel de Jehová acampa en este lugar, Señor, para defender a tus hijos de todo engaño, de las tinieblas. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, rompe toda cadena. Rompe, Señor, toda apatía. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Oh, bendito Dios.